Bien, seguimos con ustedes a través de la señal de Canal I. Hoy estamos hablando de un tema de interés social, el estigma que existe respecto a la salud mental. Mencionaba nuestro invitado, bueno, en el caso venezolano y con lo que ha sido la pandemia, por supuesto, los temas de salud mental también han tomado protagonismo. Posterior a la pandemia hemos visto en medios de comunicación hablar un poco más abiertamente de todo lo que ocurre en esta materia. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista profesional. Nuestro siguiente invitado es Jan Costa, él es médico psiquiatra, profesor universitario de la UCB. Un gusto que nos acompañe, doctor. Gracias por la invitación. Bien, este tema, como mencionamos, con mucho tabú se manejan los temas de salud mental, el tema de la depresión, de la ansiedad, de todas estas afectaciones, de algo que también es parte del cuerpo. Nadie habla con tabú cuando te duele la rodilla, pero cuando tienes algún tipo de afectación a nivel mental, es un tabú para la sociedad. ¿Venezuela cómo está respecto al resto de la región? ¿Cómo lo están viendo? ¿O es un fenómeno global o estamos hablando de un caso particular en nuestro país? Mira, el tabú respecto a la salud mental es un fenómeno global, porque la salud mental es enfrentarse a uno mismo. Y realmente, ¿quién es tu peor enemigo todos los días? Tú mismo. Entonces, yo comparo ir a terapia con ir al gimnasio. No es fácil y es difícil ser constante. Y en cuanto a Venezuela particularmente, hay un descuido en la salud mental, sobre todo en el tema de políticas públicas. Lo puedes ver reflejado en los hospitales, por ejemplo. Y muy pocas instituciones privadas en Venezuela garantizan servicios de salud mental, entiéndanse atención psicológica y psiquiátrica y de hospitalización. Ahora, respecto a lo que puede ser el caso venezolano, donde en nuestra parte anterior hablábamos de lo que puede ocurrir en otros países, cómo esto es aplicable. En Venezuela vivimos la pandemia igual que el resto del mundo, pero en Venezuela tal vez hay ciudadanos que se puedan sentir identificados con esto. Vivimos en una situación, en un estado constante de incertidumbre por temas económicos, por temas de otra índole, inestabilidad política. ¿Esto cómo afecta también al venezolano, ¿no? Y lo ven en las consultas, que la gente llega con este tipo de situaciones. A cualquiera puede abrumarlo, ojo, la situación económica del país, las preocupaciones respecto a lo que ocurre en Venezuela. Mira, el venezolano promedio de hoy en día está en un estado de modo supervivencia. Es como un celular en modo ahorro de energía. Solo está cumpliendo las funciones básicas. Llámese conseguir alimento, ver que si reúno suficiente dinero para hacer el mercado de una semana y así. O sea, las aspiraciones, metas, largo plazo, eso queda en segundo plano. Y todo eso impacta. Claro, en el día a día, la gente empieza a desarrollar síntomas, están más irritables, tú lo puedes ver manejando en la calle, cómete una luz o tárdate en cruzar un semáforo, ¿y qué sucede? O sea, eso afecta globalmente al venezolano como individuo y a la familia como núcleo de la sociedad, porque es imposible separar al individuo de la familia. Es decir, yo estoy mal, que yo esté mal repercute en mi casa, que en mi casa alguien esté mal repercute en mí, porque la salud mental es eso, son los vínculos con las personas que nos rodean día a día. Ahora, ¿cómo comenzar a detectar? Porque a lo mejor habrá quien vea a una persona y piensa que eso que menciona nuestro invitado, en un semáforo le gritó al otro y lo tomará como algo cotidiano, pero ¿cómo empezar a detectar que alguien está comenzando a tener padecimientos mentales, sea depresión, sea ansiedad, sea en cualquiera de estos que lleva a la misma dinámica? Claro, mira, guiándote por el síntoma, lo que la mente quiere decirte. ¿A qué me refiero con el síntoma? La molestia que estás desarrollando, esa molestia puede ser un proceso depresivo, un proceso de ansiedad, ¿ok? Hasta procrastinar mucho en la casa, tener el cuarto desordenado. Es decir, en la medida en que tu ritmo de vida se vaya viendo interferido por este síntoma, vamos a poner depresión, en la medida en que te cuesta hacer las cosas que antes hacías, en la medida en que te vaya costando seguir rindiendo como antes lo hacías, esa es la primera señal de alarma de que ahí hay un problema. ¿De cuál es la índole? Eso se descubre yendo a terapia, tanto con un psiquiatra como con un psicólogo. Ya, el ir a terapia, y volvemos al tema del estigma, la importancia de quitarle esa etiqueta, porque cualquiera que habla en Venezuela, no, voy al psicólogo, voy al psiquiatra o estoy en terapia, lo decía nuestro invitado anterior, ese es loco, lo etiquetan enseguida. ¿Cómo quitarle esa etiqueta y qué importancia tiene además para poder hablar abiertamente de estos casos, ¿no? Sí, mira, la etiqueta se quita
yendo uno mismo a terapia. O sea, con tú quitarte tu etiqueta, ya eres ejemplo para los que te rodean. Imagínate que tú llegas aquí todos los días y dijeras, no, yo acabo de venir de terapia. Al principio puede ser, mira, el loco. Pero en lo que eso más personas lo vayan haciendo, descubriremos que el verdadero loco es el que dice, no, vale, yo estoy bien, yo no tengo nada, y no va a terapia. ¿Ok? ¿En qué consiste ir a terapia? En someterse a un proceso psicoterapéutico, es decir, hablar con un especialista, llámese psicólogo o psiquiatra. Ambos hacen terapia. ¿Cuál es la diferencia entre...? Ajá. Que el psiquiatra, en caso de que tú necesites medicación, porque el problema es muy grande, vamos a llamarlo de esa manera, te puede prescribir medicación, ¿ok? Y en caso de necesitarlo, puede hospitalizarte, si la enfermedad o la patología mental lo amerita. Por supuesto, bueno, el tema de la prevención es fundamental, doctor, las redes sociales, las recomendaciones además, porque más allá de lo que puede hacer el entorno laboral, también está el entorno familiar. ¿Cómo también, o qué importancia tiene la familia en apoyar a alguien que precisamente esté padeciendo de algún trastorno mental, que esté comenzando a manifestar estos síntomas? Mira, el sistema familiar es clave en el mantenimiento y desarrollo de la salud mental. ¿Ok? Claro, cada sistema familiar es diferente, pero, por ejemplo, si yo tengo problemas con mi papá o con mi mamá, llevar esa terapia, porque hasta que ese vínculo no sane, probablemente yo esté afectado. Y al yo estar afectado, voy a afectar a mis relaciones. Entonces, ¿cuál es la recomendación general que les puedo dar? Acudir a terapia antes de que surja el problema o antes de que el síntoma sea muy grave, así como lo hacemos con las demás áreas de la salud. Uno va al odontólogo para prevenir caries, claro. Uno va al cardiólogo para prevenir o tratar la hipertensión. No esperar al infarto, no esperar a la caries, no esperar al problema. Ir a terapia de forma regular es tener salud y el propósito o el fin de la salud es prevenir la enfermedad. Bien, ¿okay? ¿Cómo termina también sumándose a esta política, ¿no? A la ordenanza, a todo este trabajo? En la época de la pandemia, el concejal Oscar González me contactó y me preguntó si de alguna manera, o sea, yo estaba interesado en participar en la Comisión de Capital Humano y yo le dije que sí y se propuso, hablando entre los dos, la idea de los talleres online, porque en esa época todo era online. Comenzamos a hablar de salud mental. Eso tuvo un gran impacto porque había avidez de salud mental en la época de la pandemia. Y no había estado que tuviera esas iniciativas, ¿no? También. No existía. De verdad, en ese tema siento que fuimos pioneros. Y luego decidimos continuarlo, acabada la pandemia. Porque realmente la necesidad de salud mental no es que existe desde la pandemia, sino que se hizo evidente desde la pandemia. Es un punto de inflexión el tema de la pandemia respecto a este tema. Absolutamente. Porque ¿qué pasó con la pandemia? La pandemia dio en donde la salud mental es, digamos, más delicada, la familia. La pandemia aglutinó las familias. Tú no tenías a dónde escapar de tu papá, tu mamá, de tu amante, de tu esposa en la pandemia. Llame las parejas que quedó el esposo atrapado en la casa del amante, por ejemplo. ¿Qué hacías ahí? No sabemos si pasó. Que el padre ya no iba a trabajar porque ya no tenía el trabajo y todo se quedaba en la casa todo el tiempo. El padre que era alcohólico, la madre que era sobreprotectora. Todos esos problemas se avivaron con la pandemia. Claro, con la dinámica diaria, cada quien en su trabajo, los niños en la escuela, todo tal vez no se concentra y no había por dónde drenar. De ebullición, correcto. No había por dónde drenar. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en sus redes sociales para cualquier televidente que... En Instagram, doctor Jan C. DRJANC. Jan Costa Mulero. Muchísimas gracias. Jan Costa con nosotros, doctor, médico psiquiatra y también profesor de la Universidad Central de Venezuela. Nos toca despedir, como siempre agradeciéndoles a todos su sintonía y bueno, esperando como siempre nuestro espacio sea de utilidad para la ciudadanía, no solamente desde el punto de vista político, de lo económico, sino de estos temas que parecen distantes, pero nunca sabemos cuándo nos va a tocar o cuándo alguien de nuestro entorno lo está padeciendo. @En Contexto episodio @Carlos Peñalosa y recuerden el canal de YouTube, ustedes se suscriben y allí van a conseguir todo nuestro contenido audiovisual, Carlos Peñalosa en Contexto. Nos vemos nuevamente mañana.